wondering who will be there to take my place when I'm gone. Cuando el equipo del programa se desplazó hasta Doña Ermita para conocer a nuestro invitado, la tranquilidad nos invadió. Hombre sereno y apacible donde los haya, Paco Aguilar, que así se llama él, se mostró muy agradecido a la vida por la segunda oportunidad que ésta le había dado después de sufrir un infarto hace 20 años. Estoy agradecido porque estoy todavía vivo y lo puedo contar, si no ahora mismo haría 20 años que estaba allá bajo tierra. Nos ofreció de todo, refrescos, zumos, galletas, pero lo que a nosotros verdaderamente nos interesaba era que nos abriera las puertas de su corazón, con mil y una historias, como así sucedió. La mejor época del año para hacer programas en exterior, la primavera, una maravilla. Y hoy estamos con un nuevo invitado, mayormente como cada semana, y vamos a hablar de muchas cosas porque él es apasionado del cine a través de su pintura, ha sido empresario, ha tenido una librería, actualmente lleva una peña taurina, es presidente de la Plaza de Toros de Mijas también en la actualidad. Y tiene nada más y nada menos que 78 años. ¿Quién dijo miedo? Nuestro invitado se llama Paco Aguilar González. Don Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por... Bueno, he hecho nada más una pincelada porque vamos a hablar largo y tendido de lo que es una vida apasionante. Sí, desde tu nacimiento, que prácticamente fue después de la Guerra Civil, ¿no? Sí, digamos que un año después que se cansaron de tirarse tiros y entonces, y gracias a Dios, pues es verdad que tengo una vida muy larga y podía escribir hasta libros, digamos, tengo mucha historia. Pues vamos a dejarlo grabado en el programa, en el mayormente, ¿no? Vale, cuatro hermanos, uno de los cuales fallece muy pronto. Sí, éramos cuatro, 2 chicos y 3 chicas. Entonces actualmente viven mis 3 hermanas, 2 mayores que yo y otra más pequeña. Y el chico, yo no llegué a conocer a mi hermano, porque yo era pequeño, ¿me entiendes? Entonces nacimos, fíjate qué casualidad, que de los 5 hermanos que éramos, vamos a poner 4, porque nació y falleció poco tiempo, de los 4, 2 son de Madrid, han nacido en Madrid, y los otros 2 son en la mayor, y yo hemos nacido en Castellón. Y la pequeña en Madrid y la anterior a mí en Madrid. Mis padres mía. Porque viajaban iban y eso, y nacieron unos en Madrid y otros... Yo tengo una hermana pequeña que es madrileña, y ella dice que es gata. Pero bueno, tú te vas moviendo, según me han comentado, vas moviendo mucho tu lugar de residencia, te mudas de Valencia a Madrid. A Madrid, yo creo que tengo fotos ahí. Tengo fotos donde con 4 o 5 años ya me veo en Madrid, en las Cibeles, antiguamente Correos, que ahora es el ayuntamiento donde está Carmen Carmona, ¿no? Eso era Correo, que era una oficina inmensa donde entraba todo de mármol y estaba certificado Correo, y allí en la escalinata había muchas palomas, que entonces se podía dar de comer las palomas, que ahora no sé por qué se mete la gente con las palomas. Bueno, por lo que sueltan, ¿no? Por los efectos secundarios de las palomas, evidentemente, ¿no? Y entonces, son misiles, tierra-aire. Yo me gustaba hacerme fotos con las palomas y había gente que vendía comida, que ahora está prohibido hasta vender comida para las palomas. Ya no se puede, es verdad. Y se me ve ya con 2 o 3 años ya en Madrid, yo creo que fui muy pequeño. ¿De qué año hablamos, Paco, más o menos? Pues podía ser en el año, ¿qué te puedo decir? En el año 44, 45. 45, en esa época sí que es cierto que había bastante machismo todavía en la sociedad, ¿no? Sí, no. El hombre era el que trabajaba, la mujer era la que estaba trabajando en casa. Mi madre no trabajaba, mi padre sí que llevaba el pan a casa, por cierto, gracias a Dios nunca nos faltó, porque estaba bien situado, ganaba dinero, y mis hermanas pues trabajaban, y como yo empecé a trabajar también, yo primero de pequeño lo que estuve estudiando los salesianos, y debido a que yo ya me gustaba la pintura, nunca me preocupé estudiar. Digamos que yo llegaba y pintaba, y yo pintaba a mis compañeros, pintaba al cura con la sotana, y cuando me daba cuenta hacía garabatos pintando al cura, pintando a mis compañeros. ¿Desde pequeñito? De pequeñito, y entonces había compañeros que no sabían pintar, me pasaban ellos la nota, las cosas, y yo me copiaba, y eso fue la equivocación más grande que hice en mi vida. ¿Por qué? Porque ellos, a la hora de pasar de curso, me salía cada vez más difícil, y el día que ese compañero se separó de mí porque era muy inteligente, pues yo ya no dejé de estudiar, porque es verdad que las chuletas siempre he asistido, y entonces... ¿Tú eres un chuletero? No. No, pero me gustaba que me pasase las chuletas. Yo pasaba los dibujos y decía, hazme un dibujo, Paco, yo le daba el dibujo y él lo firmaba y lo presentaba, y entonces hacíamos muchos dibujos lineales.
Y entonces yo se lo presentaba y siempre me ha gustado el dibujo. Y cuando por las tardes nos íbamos a ver, teníamos una hora de recreo, una hora que íbamos a la iglesia, dejábamos, y nos íbamos a una, no me acuerdo, que era una bendición, ¿no? Y yo me cogía y me iba a la estación de Delicias, y me iba con mi nota, mi blog, y me gustaba pintar según llegaban los trenes, y luego había un detalle muy bueno, que en esa época había extraperlo. El extraperlo famoso. Y entonces yo veía como había entre la vía antes de llegar a 4 kilómetros de la estación, como tiraban cosas y las vendían de forma prohibida. Sí, ¿no? sí, pero tiraban por la ventanilla paquetes y había gente recogiendo paquetes. Y tú, un niño allí viendo aquello. Y yo viéndolo y pintándolo. Yo pintaba. Y una pena que luego ahí hice mis padres de mi casa y yo iba fuera. Todos esos dibujos se han perdido, pero había dibujos muy bonitos, a carboncillo, a lápiz, ¿no? A lo mejor no eran tan perfectos, pero eran muy originales, y entonces se han perdido. Y yo veía el tren como llegaba con su lo apuntaba, y como tenía una hora, y el colegio de Atocha, los Salesianos, estaba entre la estación de Atocha y la estación de Delicias. Me estás contando la historia y la estoy viendo en blanco y negro, porque estamos hablando de años 50 y tanto. Era blanco y negro. Claro, y en tu caso, él hablaba de que siempre le ha gustado pintar desde pequeñito, desde muy niño, porque después esa línea va a ser la que va a marcar su vida. Ya les voy a contar luego, les vamos a hablar de lo que ha marcado su vida, que es la pintura, la decoración. Es un artista muy grande, Paco. Y también vamos a ver también, valga la redundancia, tu estudio que tienes aquí en casa, aquí en Doña Ermita, ¿no? Sí, aunque tengo ahí ahora metido los pájaros porque me gustan los animales. Mira que dicen que los taurinos no somos asesinos, pero yo no entiendo esa palabra porque me han gustado los perros. Cuando vivía en Yacoto tenía perros, tengo pájaros y amo mucho los animales. Pero Paco, te voy a hacer una pregunta bastante comprometida. Hemos llegado a casa, hemos visto los pájaros y tú cuando has descubierto que una pareja que tenías de una especie que no sé el nombre, no se reproducían, ninfas, ¿no? Ninfas. Y descubriste que eran las dos hembras. Sí, porque... ¿Al año, al tiempo? No, es que lo más gracioso que voy a una pajarería y digo, mira, yo tengo una ninfa, quiero un macho. Me dice, este es macho. Y me lo dieron como macho. Y yo lo tenía ahí y al año digo, bueno, ¿esto qué? Aquí no hay reproducción ninguna. Y entonces, ¿qué pasa? Que no ha habido reproducción. Entonces vino mi hijo, que fue el que me dio la ninfa, y me dijo, es un macho. Digo, bueno, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a aguantar. Bueno, vamos a hablar un poco de esa época adolescente. ¿Tú seguís en Madrid o llega un momento en que tú, siendo muy joven, decides irte fuera de España? Sí, yo, por ejemplo, exiliarte a Bruselas, ¿no? Yo es que trabajaba en una empresa que se llama Estudio Hermano Moro, que es el que hizo esos niños que habían 7 que decía vamos a la cama y hacía programas. ¿Te refieres al famoso spot de vamos a la cama? Sí, y la casera en aquella época, esos dibujos que se hacían de las caseras. Esa es la empresa que lo hacía. Y entonces trabajaba para el cine. Entonces estaban los estudios Chamartín, estaban también yendo para Barajas, y allí estaba la empresa que yo trabajaba, porque entré de aprendiz. Entré de aprendiz, pero enseguida pasé, porque vieron que valía para pintar, y yo me acuerdo que yo ya con 18 o 20 años ya ganaba 1000 y pico pesetas. Que ¿En aquella época? En aquella época había bañiles que no lo ganaban. Claro. Y yo ganaba. Y allí conmigo, te voy a contar porque me fui, había un hombre, una persona, un belga, que era buena persona, un perfecto decorador. Siempre me decía, tú en Bélgica ganarías el doble. Pero bueno, y yo me acuerdo que me decía, ¿cómo? Sí, yo tengo un hermano que tiene una empresa, allí te llevaría. Y ese belga es que no podía salir de España porque había estado en la guerra civil, en la guerra mundial, había hecho de las suyas. ¿Y estaba fichado? Estaba fichado. Entonces estaba casado con una española. Y el hombre era visima, pero él no podía salir de España porque si no lo trincaba. Franco lo tenía guardado. Digamos que lo tenían... Oye, ¿y cómo entraste en esa empresa? Ahora seguimos hablando de esa historia que cuando te vas a Bélgica. En esa empresa de renombre nacional, era la que pintaba esos paneles grandes que se veían antes en los cines con los actores principales, las actrices. ¿Cómo llegaste hasta esa empresa tan importante? Pues fue porque yo vivía en un barrio, como te he dicho, debido a que mi padre estaba bien situado por una oficina de obras públicas. Vivía en un barrio que había gente de dinero y tenía amigos superiores a mí. Pero un día me decía, dame dibujo, vamos a estar, y muchas veces le pintaba, y dame un dibujo, mira, cópiame esto, y se lo daba, y me dijo oye, mi padre me ha dicho que trabaja en tal sitio que tú podías entrar. Y digo, sí,
pues eso era tu padre. ¿De qué edad hablamos? ¿Qué tenías? Pues entonces tendría 16, Joven. 17 años, Ya ves tú, 15. adolescente. Y entonces la misma empresa, luego le dije yo que quería hacer la mili. Bueno, la misma empresa me dijo, para no perderte, pues había 2 años que yo entré voluntario. Esos 2 años tú los pierdes, si estudias o trabajas, porque yo conocí periodistas que prolongaban la carrera por hacer la mili. ¿Y cómo hiciste tú? Porque la mili era obligatoria en Sí, aquel pero entonces. yo la hice en Madrid, me enchufé en Madrid en lo nuevo, en el Ministerio del Aire. Entonces iba por la mañana a las 8:30, a las 8, de uniforme o de paisano, y cogía el metro, y de mi casa iba y venía. A las 2 terminaba, me iba a trabajar. Eso fue un chollo de mili, ¿no? Un chollo por completo, pero luego para salir de España me deseé, y eso que la empresa familiar de este belga me arregló los papeles, si no, no hubiera podido ir. Oye, de aquellos dibujos de esa época, de esos actores de esa época, de ese Hollywood inicial, con ese desembolso millonario, que antes no había ordenador, había que hacer... ¿Qué recuerdas tú que te costara más pintar, o cuál te llamó más la atención que fue un éxito de tus trabajos, no? No, eso éramos mucha gente. Mucha gente. Eso era, por ejemplo, si se hacía una película, la misma editora de digamos, la empresa del cine, o el productor, o el guionista, o el director, te daba una foto de la película, una foto que dirigía, cogía el decorador o el jefe principal. Entonces esa foto la veía que tengo yo uno muy antiguo, un protector, y lo enfocaba. Entonces lo enfocaba cuando más lejos, más grande salía la imagen. Y como la nave donde yo trabajaba, había naves tan grandes como el polígono La Vega, o más grandes que las naves vuestras, entonces hacía... Entonces se pintaba, luego cuando estaba pintado se Para que se viera desde lejos, claro, ¿no? Sí, sí, y luego pues cogíamos escaleras, y éramos 5 o 6, uno por la parte de abajo, otro por arriba. Cuando estaba Te podías terminado... haber pegado un porrazo, Sí, seguro. sí, fácil, porque había escaleras, pero tenía ruedas, ¿no? Entonces pasaba lo siguiente, que luego se ponía una mesa muy grande, inmensa, casi como mesa, y lo subíamos encima de la mesa. Y entonces esa mesa tenía un corcho debajo, muy grande, y con un tapón de champán, ¿no?, de botella, de hecho, un alfiler, íbamos punteando lo que habíamos pintado. Madre mía, para que se viera bien desde lejos, ¿no? Y luego, cuando estaba punteado, cogíamos polvo en colores, que entonces no había las pinturas que hay ahora, que se mezclaban con la clara del huevo para dar protección, y entonces se le pasaba a donde tenía que ser negro, sería pintura negra. Luego, cuando se quitaba, ya se pasaba a la sábana y ya se pintaba. Y eran sábanas, pero grandísimas. Pintaban con clara de huevo mezclado con agua y polvo, en aquel entonces. Era y como, polvos de colores, sí, así sí, se sí. hacía la pintura antiguamente, sí, claro, sí, como, no podías como lo podía haber hecho Goya o Velázquez, que en aquella época cogían y no había óleo, entonces mezclaban con huevos. ¿Me entiendes? Me decía, yo admiro a esos pintores. Yo, por ejemplo, he sido un gran admirador y sigo siendo admirador de Velázquez. Velázquez ha sido para mí uno de los pintores mejores que ha habido. Es que te le ves la sombra, te le ves como dices, bueno, ahí está oscuro y aquí está claro. España ha habido buenos pintores. ¿Y tu estilo cómo lo definirías? Yo normalmente... o artístico. Yo, como he dicho algunas veces, me han dicho, expuestos, me han dicho, tú como que pintas esto un poquito, y digo, ¿qué soy? Como los flamencos, toco todos los palos. Todos los palos, como los... Pues mira, vamos a hacer una cosa, si te parece bien, porque me comentabas antes que la historia para llegar hasta Bélgica fue muy complicada, no era fácil, inclusive me he enterado yo que te quisiste llevar a la que después fue tu mujer, sí, y hubo muchos problemas, pero me lo vas a contar dentro de un momento, ¿vale? Vale. Porque la historia de él es para llevarla, como tú bien dices, al cine, nunca mejor dicho. Vamos a hacer caso a los consejos que nos da cada semana nuestro entrenador personal, que se llama José Ruiz, y su chica Patricia Vera, modelo fitness, que cada semana nos da unos consejos, porque hay que mantenerse en forma, si no, no estaríamos en plena forma y en plena salud. Hoy vamos a hablar de lo que es una zona, ya la puso de moda Elvis Presley en su día, que le llamaban Elvis la pelvis, y es movimiento de cadera. Patricia, empezamos con el primer ejercicio, muy sencillo, nos apoyamos como habéis visto y lo que hacemos es que subimos la rodilla hasta el pecho y nos llevamos la pierna hacia atrás. Vamos hacia atrás
y hacia adelante. Y lo vamos a realizar, como ya habéis visto en otros programas y como ya sabéis todos, entre 3 y 5 veces, y lo vamos a realizar un total de 10-15 repeticiones. Primero una rodilla y luego la otra, muy sencillo. Luego el otro igual y siempre hacerlo adaptado a vosotros mismos. Uno podrá llevar la rodilla un poquito más alta, otro un poquito más baja, la pierna igual. No os compliquéis por eso, no os agobiéis, poquito a poco. Lo más importante es movilizaros, trabajar todo y que así progresivamente os sintáis mucho mejor. Deciros también, muy importante, que se me ha pasado deciroslo, que si notáis cualquier molestia en la cadera, en la rodilla, en el tobillo, que inmediatamente paréis la actividad y consultéis con vuestro especialista médico. Médico, fisioterapeuta, traumatólogo, quien tengáis o bien en la familia o bien con vuestro médico de cabecera. Siguiente ejercicio que vamos a realizar, pues nos ponemos lateral y lo que vamos a hacer para trabajar la cadera también era llevando la pierna hacia adentro y hacia arriba. Ahí trabajáis muy bien el equilibrio y trabajáis toda la musculatura aquí de la pierna y de la cadera, ¿vale? Ejercicio muy sencillo que podéis hacer con apoyo y si os sentís con confianza podéis hacer incluso sin el mismo, buscando también trabajar el equilibrio de la pierna que queda en el suelo, en apoyo. Haremos 10 hacia un lado y luego nos giramos y hacemos 10 hacia el otro. Bueno, nos podemos girar o quien dice girar se dice aquí y si no lo hacemos ahí mismo, lo más cómodo. Siempre que tengáis algo donde agarraros y quien tenga mayor nivel pues que no lo haga. Y por último, el tercer ejercicio del día de hoy que os vamos a enseñar es muy sencillo también. Lo que vamos a hacer es que llevamos la rodilla arriba. Perfecto, Patricia, qué gran ayudante que me he buscado. Subimos ahí a la altura que podamos, unos subirán hasta aquí, otros hasta aquí y otros llegarán casi al hombro. Ahí está estupendo, vamos a hacer unas 15 veces, subimos y bajamos, luego cambiamos de pierna y luego volvemos a repetir. Y así en ciclos de 3-4 veces. Con esto, fantástico. Quien quiera un poquito más de, digamos, un poquito más de dificultad, pues para trabajar la coordinación lo que vamos a hacer es tocar con la mano contraria la rodilla, uno y el otro, y así vamos a llegar hasta 20. Ejercicio muy fácil, pero que ya exige un poquito más de concentración, porque alguno se liará y seguro que tocará aquí y perderá el equilibrio. Y quien quiera darle un poquito más de dificultad todavía, que diga, va, esto para mí es súper fácil, yo quiero un poquito más, pues lo que vamos a hacer es que nos la vamos a llevar hasta el codo. Bajamos un poquito el codo y a la vez subimos la rodilla. Ahí, estupendo, fijaos que bien lo hace Patricia. En caso que necesitéis algún apoyo, pues nos equilibramos con una pared cerquita. Así que bueno, estos han sido los 3 ejercicios de hoy para que los pongáis en práctica, para que trabajéis vuestras piernas, para que tengáis esa coordinación y ese equilibrio fundamental en todos los aspectos de la vida. Y nada, deciros que deseando de veros en el próximo programa para seguir aprendiendo y para seguir compartiendo con vosotros muchos ejercicios para que hagáis en casa y os mantengáis fuertes y con ganas de comeros el mundo. Así que muchas gracias a todos y a todas por estar ahí y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego! Seguimos hablando con nuestro invitado de hoy, en Mayormente, Paco Aguilar, 78 años después de estos consejos saludables y la verdad es que su vida, bueno, yo creo que después de la entrevista de hoy van a hacer un guión cinematográfico. Nos hemos quedado, Paco, en que te vas a Bélgica, después de este contacto que tienes en el trabajo, en la empresa de los hermanos Moro, donde tú pintabas los carteles cinematográficos, y te quieres llevar a tu señora, que la conoces casi por casualidad, porque tenías que pasar, cuéntanos, no, yo por su casa. Sí, pero antes me fui yo solo. Primero te fuiste solo, vale. Yo me fui solo porque quería ver cómo estaba aquello, me fui solo y llegué, tuve suerte, porque te puedo decir que más de una vez dormí en París, en el suelo, en las calles, no me digas. Porque en la época que yo iba, con los trenes españoles, llegaban a Irún o a Andaya, y entonces había que cambiarle, había que subirlos para arriba para meterles unas ruedas para seguir hasta París. Entonces siempre llegaban de retraso los trenes españoles. Entonces ese día tuve suerte que cuando me estaban esperando llegué a París, coincidí, cogí de la estación del norte a la estación del sur, cogí un taxi y cuando llegué a Bruselas me estaban esperando
un señor que ahora no lo entendía porque hablaba flamenco, por una empresa flamenca, pero había un español que había estado cuando la guerra española, había huido entonces, y entonces era buena persona, era un catalán, pero era buena persona. ¿Te hizo intérprete? Me hizo intérprete y entonces me dijo, mira, te vamos a llevar aquí la Gare de Midi, la estación de mediodía, está lleno de españoles, y aquí hay un hotel catalán. Y ahí me quedé. Y Pero ese fue el primer avance. El primer avance. ¿Y te adaptaste? Me adapté porque yo ya en los salesianos, en la época mía, se hablaba un poquito francés. Yo hablaba un poquitín francés. No es como ahora que está el inglés dominando más que el francés, pero en mi época era francés. Y yo llegué y al día siguiente me vino el español con un coche y me llevó a la empresa y luego ya yo sabía coger el autobús. Pero yo me quería casar, porque ya estaba yo 6 meses solo. Y yo allí vi que casi todo era el mundo mayor y había casi muchos asturianos. Allí lo que más había asturianos cuando yo estuve, había de todos los pueblos de Asturias. Y de Andalucía había de Pozo Blanco, de Córdoba. Y un detalle que siempre me llamó la atención, los mejores camareros en hoteles o restaurantes eran malagueños. ¿Malagueños? Malagueños. Ole ahí. Eso me llamó la atención. Y entonces y luego cuando pude, me vine, me llevé a mi mujer, pero como volando, pero la tuve complicada porque tengo fotos, se la ve una niña. Paco, y cuando te vas fuera de España, en una época tan convulsa como esta, había pasado la Guerra Civil Española, y te encuentras a tantos compatriotas tan lejos de tu país, ¿qué se siente? Bueno, yo lo que pasa es que como había estado, te voy a decir, de los salesianos, y luego había estado primero en los colegios municipales, que tenías que cantar el carasol, y te daban a lo mejor un bollito con un vaso de leche en aquella época, pues yo no sabía ni qué era, y claro, me llego al extranjero y vi eso, y luego el belga yo esperaba otra clase, y el belga es como todos los seres humanos somos iguales, uno a lo mejor es más alto, más rubio, los ojos claros, unos claros, pero yo vi que eso. Lo que pasa es que el racismo existe en todos los países. ¿Pero hacíais piña los españoles cuando estabais por allí? Sí, hacíamos piña, pero siempre había alguno que decía, no, yo soy vasco, yo no soy español, yo soy asturiano, yo soy... en aquella época, ¿no? Ya me lo encontraba, yo me preguntaba, ¿tú eres de Mieres, de Asturias? No, yo soy asturiano, no soy español, ya eso me lo encontraba yo. Bueno, supongo que sería la posguerra que hizo mucho daño. Me dolía, ¿no? Y luego a veces encontré españoles que habían hecho la guerra y me hablaban de la época, que habían hecho de las suyas aquí, pero dices que no hemos hecho los rojos y lo han hecho los nacionales, Paco. Y yo decía, joder. Entonces yo me quedé asustado, porque claro, yo era un crío con 20 años, 21, que recién salido 2 años de voluntario en la mili. Estabas muy verde. Estaba ahí te has dicho tú que estaba verde, pero verde, más que el aguacate. Paco, espérate, porque en este momento del programa, generalmente, cuando llegamos a la parte romántica, hablamos de la pareja de nuestro invitado, si es señora del señor, y si es señor de la señora, o lo que sea. En este caso, cuéntanos cómo conoces a tu chica, porque tiene un nombre muy, muy curioso, ¿no? María Cesárea se llama, ¿no? Sí. Que se ha quitado de en medio hoy, que me ha dicho un pajarito también que se ha quitado de en medio cuando venían las cámaras, ¿no? No, es que ella dice, a ti te gusta mucho chupar la cámara, siempre está metido en televisión, y cuando está el peña, y dice... Y ella ha dicho, voy a hacer alguna cosita. Voy a ver a mis nietos, y claro. se ha ido a ver a los nietos. Y se ha quitado de en medio. Se ha quitado de en medio, porque... ¿Y cómo la conoces? ¿Cómo la conoces? Pues yo le hago pues fíjate, yo donde trabajaba, muchas veces cuando iba a los salesianos mismos ya al colegio, pasaba por su calle y siempre estaba, como su padre era portería, estaba en la portería más o menos, y luego ya ese barrio era casi más gente de mi categoría, ¿no? Que no el otro donde yo vivía, que eran señoritos, pero yo me llevaba bien con ellos, y también que había algunos señoritos que venían a mi casa a la hora de merendar y se ponían aquí te espero, ¿eh? O sea, los señoritos iban a tu casa a comer. Y había niños de gente de dinero, y cuando mi madre preparaba merienda se presentaban allí. Fíjate tú. Y entonces el barrio era un barrio más clase media, y entonces ahí empecé a salir con ella, tomé amistad, pero que me la tuve que jugar porque había muchos detrás de ella. Couldn't look you in the eyes. You look like an angel. Your skin makes me cry. No me digas que tenía muchos detrás de ella. ¿Y cuál era su don? ¿Era muy guapa, muy simpática o lo tenía un poco todo? No, simpática sí, hay que conocerlas, como todas las mujeres, hay que conocerlas, un poquillo rara. Pero estamos en la parte polémica del programa. Es un poquito rara, pero si la conoces es muy agradable, ¿no? Y si te tiene que hacer un favor te lo hace. Pero como te tomes manía,
ya terminó Te tacha para siempre. ¿Me Y en entiendes? tu caso, ¿cómo la convences para decirte, ¿cómo le llamabas? ¿Ceci o cómo le llamas? María Cesárea. María Cesárea, vámonos a Bélgica. Yo la llamo Mari, siempre Mari. Mari, Porque ¿cómo la eso, convences para irse tan lejos contigo? pues, le costó, pero es que ya cuando se llegó a enamorar de mí estaba enamorada locamente y todavía está, porque la edad que tiene es un poquillo celosa. La edad que Coge pelusilla. tiene pelusilla. ¿Eh? Sí, sí, siempre ha tenido pelusilla, ¿me entiendes? Y yo no es que haya sido un reto, claro, un copper, un refrín, pero hombre, yo lo bueno que he tenido, que cuando era joven era rubio, como tengo los ojos un poco claros, ¿Tenías tu porte? yo en Bélgica siempre pasé por un extranjero y no tuve problemas. Porque yo te he dicho, en todos los países hay racismo, aquí hay racismo y en todos los países. Yo he encontrado en Bélgica bares que ponían prohibida de entrada a extranjeros, había bares, y casas donde ponían ni queremos perros, ni gatos, ni extranjeros. Eso ponían en la puerta. Esos tenían en muchas casas. Eso es muy fuerte, Y yo, por ejemplo, lo que hice fue que yo no me adapté siempre en grupo con españoles, yo me adapté como tenía compañeros de trabajo, me iba con ellos y me mezclaba con los belgas, entonces nunca tuve problemas. Yo llego a entrar a un bar solo y nunca me han prohibido la entrada. Ya hay Paco, españoles. y cuando te la llevas allí, con esta vorágine que me estás comentando, ella cómo se adapta, no tiene nada que ver con España. Ella al principio se adaptó muy humana, además me la llevé el día me casé el día 17 de... En Bélgica, No, aquí, en diciembre. en diciembre. Y Navidad y Nochevieja la pasamos allí. Vale. Y entonces ella era una cría y el día de Navidad, pues claro, siempre nos reunimos todas las familias. Allí estaba yo con un tipo de guardilla, que era muy bonita, pero era inmensa, está mi casa mejor inmensa donde estaba, abría la puerta y te encontraba un armario que tapaba el dormitorio, tenía un salón comedor muy grande. ¿Y estabais los dos solos? Los dos solos. Oh, Y claro, y llegó Navidad y yo no tenía nada más que, entonces me dijo, y entonces tuve que comprar una casera y unas pasas para decirle, toma, esto es champán. Esa fue la cena de Navidad. Navidad. Y luego ahí también me ocurrió una cosa, que tenía frío, yo me iba a trabajar, se quedaba en casa. Y yo me acuerdo que me alquilaron el estudio, que era muy bajo, estaba en todo el centro, al lado de la estación de mediodía. Tú seguías trabajando en lo tuyo, en las artes, ¿no? Y luego ella, como le gustaba leer, había una librería que se llamaba Librería Alcalá. Y me dice, ¿por qué no montamos una librería si yo la llevo y tú no te gestas tú? Y dije yo, bueno, vale. Y cogimos, casi cerca de la Ruiz Merodes, había un local muy bueno, y hablamos con los dueños, que eran perfectos, eso era unos belgas maravillosos, hasta me regalaron un Citroën de esos antiguos de varilla, de eso que llamaba la policía antigua. No me digas, te regalaron un coche y todo. Me regalaron. Y entonces, es que en la época que yo fui, no hacía falta permiso de conducir en Bélgica. ¿Cómo ha cambiado el cuento, Dios mío, de mi vida? Ahora hasta para pasar la ITV tienes que tener coche. Allí con el seguro, competición. con el seguro del coche cubrías. Lo que pasa que ya a los 3 o 4 años estaba allí, dijeron que había que hacer permiso y pasar por el ayuntamiento y decir que sabes conducir, te daban un papel, y si no por la Guardia Civil, por la Gendarmería. ¿Y tenéis 2 hijos? 2 hijos. ¿Uno nace allí en Bélgica? Los dos. Los 2 nacen en Bélgica. ¿Pero cómo les llama? ¿Tiene curiosidad? Uno François y Michel. Vale, François y Michel, que son Francisco y Miguel Ángel. Miguel Ángel. Ajá, efectivamente. ¿Y ellos por dónde han derivado su vida? Ellos pues estuvieron allí estudiando, que me acuerdo que el pequeño, tuvimos problemas con él porque cuando mi mujer tenía negocio, él estaba siempre en la puerta jugando, yo era pequeño, tenía 4 o 5 años, y enfrente había un colegio flamenco, y vinieron a llevárselo. Oiga, ¿por qué no trae usted el niño? Porque les interesa tener, tú sabes que hay colegios que les interesa tener niños, y lo llevaron. Y llegó un momento que el niño empezaba a hablar flamenco y no lo entendíamos. Para que lo entendamos un poco también en casa de las personas que no... El flamenco es una mezcla de francés con... holandés. Con holandés, que no es fácil, ¿no?, de entender, no. ni de hablar. De hablar, sobre todo porque en Bélgica tiene dos idiomas, el francés, que se habla los balones, que ahora mismo es un país federado, que está dividido en 2, pero están unidos, no es como pasa en España, Barcelona, que están los flamencos y los franceses, pero están unidos, está el rey... Allí no hay polémica. Allí no hay polémica, lo que pasa es que los flamencos tienen por un lado, además para una cosa, tú te vas, por ejemplo, a Flanes, te vas... cualquier Amberes, cualquier sitio donde hablan flamenco, y tú le preguntas a un flamenco, oiga, la calle tal, y te ve que eres extranjero, y se vuelve loco contigo, te lleva hasta con la mano. Ahora pues yo que soy francés, le digo en francés, oye, me van a tomar por culo. Ahora ponemos el pi. Paco, ¿cuánto hace que no vas por allí? Por pues ese país que te vio
formarte No, como pero profesional me también? gustaría ir, pero ya cada año me va pasando, me gustaría ir porque tengo buenos recuerdos. Sí, muy Yo sé bonito. que la gente que es de mi época, muchos se han vuelto para España, pero hay amigos que vinieron aquí mismo, aquí, se vinieron para acá y regresaron para allá otra vez, porque cuando ya vienes con hijos mayores es muy difícil que te adaptes aquí, porque yo tuve mi hijo el mayor, que tendría 11 años, y no le gustaba España. No me No le digas gustaba y llorando y que yo me quiero volver para Bélgica. Y digo, ¿tú dónde vas a ir? ¿Para Bélgica, chico? ¿Dónde vas a ir tú? Y entonces me acuerdo que tuve que ir al consulado de Bélgica y me dijo, mire, déjale que pase tiempo, cuando empieza a salir con chicas y chicos se lo olvidará. Y si no, que va a Galamir en Bélgica y ya ve lo que es eso. Y luego se le fue pasando, se enamoró de una muchacha de los boliches Claro, y ya aquí. se le pasó la fiebre. Lógico, ¿Me lógico. entiendes? Paco, vamos a hablar ahora de la sección de salud que tenemos en el programa. Contamos con un gran profesional de la medicina que se llama Manuel Ruiz Roldán. Pero antes me gustaría preguntarte, porque yo sé que a lo largo de tu vida hubo un momento donde te padeciste un infarto. Sí. Evidentemente esto no avisa, viene, y estuviste varios días en coma, que pensaban todos tus familiares y amigos que te ibas para otro barrio. Así es. ¿Cómo saliste adelante? ¿Qué recuerdas de aquel momento? Pues mira, yo es que tú sabes que en el 92 hubo otra crisis aquí en España, pero no tan grande como esta que está en toda España, casi el mundo. Entonces a lo mejor había poco trabajo en Málaga, pero había en Madrid otra vez, y me fui a trabajar a Madrid. Entonces me metí en una televisión privada, en el Telecinco, y como tenía que hacer turno de noche, porque muchas veces tú sabes mejor que yo, que hay cosas que se enlatan, ¿no? Pero en un día se hace 3 o 4 programas. Correcto. Y hay que cambiar, ponte la chaqueta, tú sube arriba, tú vete abajo, todo esto. Todo eso, el cuerpo mío ya con 57 o 58 años no lo aguantó. Ya, Fue mucho estrés para ti. y mucha a los carga. 6 meses me dio el meño al corazón y tuve la suerte de ingresar en Gregorio Marañón. Y estuve allí, pues me atendieron muy bien, pero estuve en la urgencia, allí metido ya que cacharro con pollo de eso, porque dice mi mujer que estando como estaba me quitaba los cacharros y salía ¿Tú andando mismo? por el pasillo y que quería irme a mi casa. Y en tu caso, dicen algunas personas que han estado en coma y han vuelto del coma, que tienen unos recuerdos como muy agradables. Yo no sé si tú recuerdas algo. Bueno, yo te puedo decir que esa luz que se dice que se ve, claro que se ve, ¿Sí? pero es porque los médicos, cuando está uno medio muerto, están todo el día mirándote el ojo con la linterna, como si fueses un besugo, como si fuese... te meten ahí la como un linterna del ojo y besugo. dices, veo la luz. Y entonces, yo que muchas veces, y cuando me dijo, oiga, ¿usted qué ha notado, qué ha visto? Digo, yo no he visto nada más que... Digo, yo claro que oía rumores, pero eso fue casi, a lo mejor al principio, los primeros días, a lo mejor no sabía nada, pero cuando ya empecé a recuperarme, yo lo que veía que, digo, estos están mirando el ojo de un besugo, mirando así con la linterna, ¿me entiendes? Pero puedo estar muy agradecido a la sanidad pública, me salvó. ¿Me entiendes? Yo en ese sentido, a lo mejor el sistema no marcha, pero médicos y eso estoy agradecido porque estoy todavía vivo y lo puedo contar. Si no, ahora mismo haría 20 años que estaba allá bajo tierra. Y no podríamos hacer esta entrevista en tu Ahí casa. está, ni te Este hubiera agradable jardín que... en la ni me terraza hubiera de tu casa. conocido a ti, ni al cámara no hubiera conocido a nadie, ¿me Pues entiendes? mira, vamos a seguir hablando contigo en un momentito, pero vamos a dar paso, como decía, porque sabes que los mijeños y las mijeñas nos preguntan cada semana dudas que tienen. En este caso, una señora muy amable, algo relacionado con el tiempo en el que estamos. Con la llegada del sol, ¿cuáles son sus recomendaciones? Llega el buen tiempo y a todos nos apetece salir a la calle para disfrutar pues, de este sol, de esta bonanza de temperatura que disfrutamos en nuestro entorno. Pero bien, ocurre que el sol ha cambiado en su expresión, en su comportamiento, en su conducta en los últimos prácticamente 10 años y a todos nos suena el cambio climático, la capa de ozono, pues todo ello tiene gran influencia en la bondad que tienen los rayos del sol cuando inciden sobre nuestra piel. Esto significa que debemos de ir protegidos cuando salgamos a un espacio abierto, fundamentalmente porque el sol incide de dos formas, una directa sobre nuestra piel y otra de forma reflejada en el entorno. Por ejemplo, en el mar, cuando el sol incide sobre él, hay un rayo que incide y se refleja y también se proyecta sobre nosotros. Hay unas horas en las cuales tenemos que tener especial cuidado. Son las horas de máxima exposición. Son las que van desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Aunque pensemos que vamos suficientemente protegidos, tenemos que extremar nuestra, digamos, barrera frente al sol en estas horas.
¿Cómo debemos hacerlo? Fundamentalmente con medidas de barrera, como pueden ser gafas de sol, como pueden ser el uso de algún tipo de gorro, algún tipo de sombrero y fundamentalmente con cremas de protección solar. ¿Por qué hago especial mención a las cremas de protección solar? Porque se han multiplicado por 100 el número de lesiones tumorales en nuestro entorno. Conocemos todos melanoma, conocemos los vasos celulares, los espinos celulares, tienen gran conexión con la exposición a este factor solar del que estamos haciendo mención. Hay un factor que son los rayos ultravioleta, que aunque no entremos en detalles técnicos, a todos nos suena. Siempre nos han dicho, el grado de exposición ultravioleta es de 3, es de 4, es máximo. Podemos consultar las previsiones meteorológicas y podemos tener un conocimiento a priori de a qué nos vamos a enfrentar. Siempre tenemos que enfrentarnos con conocimiento, pero siempre debemos de utilizar unas medidas, digamos, generales, la protección a la que hemos hecho mención y usar cremas de protección solar sobre las zonas en las que vamos a exponerlas al sol. Debemos de seguir los consejos de nuestro médico de atención primaria, que nos va a reconocer esas lesiones que puedan aparecer en nuestra piel, cambios de color, cambios de formación, rugosidad, sangrado, son signos de alarma y fundamentalmente seguir sus consejos para aplicar una crema de protección solar acorde con las características de nuestra piel. Recordar, proteger es disfrutar de nuestro entorno, proteger es fundamental para seguir sanos y disfrutar del sol que todos los días afortunadamente podemos ver a través de nuestras ventanas. Bueno, pues seguimos con esta última entrevista tan interesante, esta última parte de la entrevista, el último, como decimos de vez en cuando, como en el argot baloncentístico, último cuarto, ¿vale? Vamos a hablar, en este caso, de la faceta que él tiene como fundador de Peñas Taurinas, que también yo lo conocí así. Él me llegó un día al programa, a un programa que hacíamos en directo en Mijas 340 Televisión. Hola, José Miguel, ¿cómo estás? Soy presidente de la Peña Taurina. ¿Sigues todavía vinculado al mundo del toro? Sigo en el mundo del toro, porque parece que lo llevo en la sangre, porque mi padre hizo sus pinitos también, y luego, como es muy aficionado, se colocó de acomodador, fue acomodador portero y subió hasta jefe de personal, ¿no? Y en aquella época los acomodadores, no es como ahora que van con un chándal o van así, llevaban gorrito de plato, mejor dicho, perdona, y luego llevaban galones. Iban con sus trajes, y yo me acuerdo cuando era niño, que tengo algunas fotos con él, que en las bocanas siempre había dos policías nacionales vestidos, que entonces eran los grises, entonces estaba con el Mauser allí, aquello era, yo veo una foto, ¿no?, de eso y digo, ¿qué es esto qué es? Impresiona. Entonces me ha gustado mucho los toros y sigo siendo presidente de la Peña, suplente de Mijas, de la Plaza de Toros. La Peña las he dejado porque ya la edad y luego me he cansado porque siempre hubo un político que nos prometió un local, que nos iba a dar una peña y tal, y no dio. Lo vino el otro y dijo, si te la ha prometido ese, te lo doy yo, y tampoco me la ha dado. Entonces dije, va, para que me vea, y entonces lo dejé. De hecho, tengo aquí, vamos a ver si podemos recogerlo en nuestra cámara, Fran, que está por aquí también. Vamos a ver, fijaros, porque él, como ya lo saben, es también además podemos considerarte caricaturista, o es un género que tocas también pero que no... No, lo toco, pero no muchas veces cuando ha habido alguna persona que ha hecho una revista o ha hecho un cómic o algo así, pues le he hecho dibujo, me he hecho para cuando me hago unas ciertas cosas, pues se lo he hecho, ¿me entiendes? Pero eso cuando estoy aburrido me da por pensar un poco y hacerlo. Pero no es que me dedique más o menos a ello, ¿me entiendes? Bueno, ¿y qué opinas de la polémica que se ha generado en los últimos años? Yo creo que incluso lo hablamos aquella vez que nos conocimos en el plató, sobre los partidarios de abolir este arte nuestro que son las corridas de toros. Yo es que respeto a la gente que no le gustan los toros, porque hay cosas que a mí no me gustan. En este país hay cosas que se han venido y ahora mismo, por ejemplo, esos grupos feministas los veo un poco exagerados.
Yo no me considero machismo, como te he dicho, yo respeto mucho a mi mujer, aunque a veces le digo, y luego me llama la atención y lo reconozco, pero que están saliendo machismo y luego ahora mismo por nada se protesta. Y luego esta señora que se quiere presentar, Padma, por protección de los animales, es otra interesada como la Colau, que con el rollo de la vivienda y la tienda de la alcaldesa en Barcelona, y esta le pasa igual, a favor de los animales, el hermano que quiere entrar en el gobierno y comer la sopa boba a costa de los animales, y una vez que esté dentro se va a olvidar de los gatos, de los perros y de los toros. Por lo que veo, Francisco, tú eres de los que cuando piensa algo lo suelta pero sin filtrar. No, es que es la verdad, es que yo te digo la verdad, si yo quiero ser político, intentaré, pero no me puedo machacar a un partido, por ejemplo los toros. Me gustaría a estas personas a veces invitarlas a una ganadería y que viesen la inmensa grande que es una ganadería, donde a veces hay lagos artificiales hechos por los mismos ganaderos o que ya vienen dentro de la finca. ¿Cómo vive un toro? Dentro de una finca un toro te puede encontrar jabalís, ciervos, conejos, ardillas, te puedes encontrar mucho, bueno, ardillas no sé si hay mucho por aquí, pero erizos he visto yo. Entonces convive con los toros y luego hay animales que entran a comerse la comida de los toros y que quieran suprimir ese animal que es muy bonito, es bello. Yo, por ejemplo, el toro como el caballo lo admiro. También lo pintas, ¿no? El toro también lo dibujas, te gusta, ¿no? El torero. Me gusta. Y entonces yo respeto a las personas que no les guste. A mí el fútbol no me gusta mucho, pero bueno, está ahí. Yo lo que no entiendo del fútbol... Se podrían decir, pero ahí no muere nadie, aunque de vez en cuando se produce algún accidente. Pero lo que yo no entiendo, que en una corrida de toros, si no fuese por los antitaurinos, no hacía falta policía nacional. En cambio, cuando un partido de fútbol, la cantidad de policías que hay, que eso cuesta un dinero, es que nos cuesta un dinero a todos los españoles. En cambio, en una corrida de toros, si no fuese por los antitaurinos, allí no hacía falta policía. Hay algún socio que se calienta, algún admirador de un torero con el otro se calienta, pero nunca llegan a las manos, ¿me entiendes? Entonces yo, como te he dicho, el fútbol, yo lo que no entiendo en el fútbol es que se pueda dar tantos millones por un tío, en calzoncillos. Que se coja y se le dé a un tío, son millones, 200 millones, pero porque ese hombre que está haciendo, jugando con una pelotita. Yo no lo entiendo tampoco, no es justo cuando hay gente que no llega a 1000 euros al mes. Es una desproporción total, estamos un poco locos, es verdad. Paco, entonces, tu faceta de presidente de la Plaza de Toros de Mijas, que la gente cuando viene se vuelve loco porque no hay otra plaza igual en el mundo, ¿no? ¿Cómo lo llevas? Cuéntame. Pues es una placita muy maja y luego muchas veces han querido intentar cerrarla. Porque siempre ha habido rumores que tal y cual, y luego han votado y tal. Un día han votado a favor, otro día han votado en euro, que tampoco han metido a los políticos. Una vez dice, hay que cerrarla, otra vez he votado que sí, otra vez que no. Digo, bueno, ahí está la plaza. Si esa plaza se llegase a cerrar, los domingos estaban muertos Mijas. Porque los domingos te vienen 7, 10 o 12 autobuses. A veces los toreros que torean se traen un par de autobuses porque vienen los amigos, los familiares, los conocidos. Y luego los turistas. Los restaurantes comen. Los bares, y además, nada más que tienes que probar que cuando se acaba la corrida de toros, la novillada esa, becerrada, que son becerradas, se acaba a las 9 de la noche, ya se cierra Mijas, ya están muertos Mijas. Entonces yo no entiendo por qué se mete con esa placita. Es muy interesante para el pueblo, según. Sí, es interesante porque es una plaza que... luego cuando dices, es que los guiris no les gusta, eso es mentira. Yo cuando estoy de presidente, y a lo mejor la mayoría son guiris, porque los jubilados entran gratis. Juan Arias, el empresario, lo deja entrar gratis. Yo he visto que sí, cuando ya echan flamenco, a todo el mundo le gusta flamenco, hay baile, cante, pero cuando empieza mejor el primer becerro, algunos se van, pero la mayoría se quedan, que no nos engañemos que dicen, es que se van, no, yo he visto algunos que se han ido con lágrimas, pero la mayoría, a lo mejor 3 o 4 nada más, y la mayoría se quedan hasta que eso, y luego cuando termina, están locos para hacerse fotos con los chavales, con los novilleros. ¿Y por qué no nos cuentas esa anécdota que me comentabas antes preparando un poco nuestra charla, que te pasó con un torero, que el padre estaba por allí y tú, siendo presidente, le estaban al pobre presionando? Porque claro, tú tienes que sacar el pañuelito, ¿no? Para... Sí, y cuéntanos, yo a veces tengo el público encima, porque la placita de vieja es lo que tiene encima. Y a veces, pues, te pide una oreja, yo digo, pues yo si veo que el chaval ha estado bien, se la doy. Pero si no ha estado bien, que me la pida, que insista, digo, bueno, pues si yo se la doy, yo ya hasta el becerro, si mío no es. Pero, ¿qué sucede? Que es engañar al muchacho. ¿Pero qué te decía el padre? Y entonces era el padre de un torero famoso, te voy a decir, ¿cómo se llama? De Espartina, Espartaco,
El padre de Espartaco. Que él también ha sido una figura del toreo, llevó a un chaval. Esto es una primicia, lo estamos diciendo aquí mayormente. Llevó a un chaval que era buena planta, torea muy bien, pero a la hora de matar aquello fue un teatro, una comedia, aquello fue un sainete. De manera, ¿no? Y entonces dije yo, bueno, ahora mismo, y me pidió una oreja, y yo dije, bueno, vamos a dar una oreja. Pero es que cuando el padre me descara y me dice, oye, dale otra, que no es la tuya, me sentó mal y le dije yo al empresario, mira, me parece que no vuelvo más, porque es que hay que ser serio, aunque sea una placita de tercera, que sea, ya que les permite, porque normalmente por ley, sea una plaza de primera, segunda o tercera, tiene su límite de tiempo. ¿Y te mantuviste en tus 13 y le diste nada más que una oreja? No, le di las 2 porque vi que se ponía aquello muy duro. O sea, tú por miedo dijiste, voy a sacar pañuelo. Y luego hasta el asesor que tengo yo, que es del pueblo, decía, Paco, te sola, hombre, ¿qué te cuesta? La oreja que te cuesta que vamos a salir aquí escaldados, ¿no? Entonces, pues se la di, ¿me entiendes? Ay, qué bueno. Pero de eso me ha pasado una vez, y como la placeta, el público está encima de ti, pues ¿qué va a hacer? Pero yo allí me lo paso bien muchas veces. Oye, ¿y alternas con la presidencia con una chica? Y con Mónica Navarro, creo que es, ¿no? No, Mónica, no se padre, se llama... Alarcón, ¿puede ser? Diego, no me acuerdo. Juan Diego. Juan Diego se llama el padre. Juan Diego. Y la hija se llama Mónica, y es presidenta también, de las poquitas que hay en España. Es la ¿no? verdadera presidenta, muy joven. Esa es la presidenta, pero la niña es muy guapa. Y entonces, mi genio de pura cepa. Y entonces ha estado siempre, pero últimamente no sé si está su novio o está trabajando, no sé. Entonces muchos domingos me llama el empresario, Paco, sube tú que Mónica no viene. Yo subo, ¿me entiendes? Yo subo, no me cuesta nada y me distraigo. Bueno, Paco, pues espérate, porque me lo estoy pasando pipa, ya estamos desgraciadamente llegando al final casi de nuestro tiempo, pero antes de despedir el programa, que vamos a hablar contigo ya para despedir, tenemos que dar un consejo siempre positivo. Nuestra psicóloga y presidenta de la Asociación Filio, Mariela Checa, cada semana nos marca unas pautas para afrontar pues, diferentes situaciones que se nos pueden dar en la vida. En este caso, por ejemplo, nos va a hablar sobre el termómetro emocional. Si no sabes lo que es, no se pierdan sus palabras. Hola, buenas tardes. Hoy quiero hablaros de una herramienta muy útil y muy eficaz para regular nuestras emociones. Las emociones es algo muy importante en nuestro día a día y regularlas y adaptarlas hace que nos sintamos mejor o peor. Fijaros, os pongo un ejemplo. Cuando nos encontramos muy enfadados, cuando algo nos ha producido un enfado muy grande y esa emoción se dispara, nos encontramos en un cuadrante rojo, ¿vale? Eso quiere decir que estamos ante una emoción desagradable e intensa. ¿Qué ocurre? Cuando estamos en esa emoción, si nos damos cuenta que estamos ahí, será mucho más fácil poder disminuirla y regularla. Pero algo mucho más eficaz todavía, nos ayuda además a ver cómo se encuentran los demás. Imaginaros que nuestra pareja se levanta una mañana con cara de pocos amigos y con un humor un poquito alto, intenso, en el cuadrante rojo, como hemos dicho antes. Si yo también estoy esa mañana en el cuadrante rojo, ¿qué ocurrirá? Probablemente nuestras emociones chocarán. Por tanto, si yo sé identificar en qué cuadrante se encuentra mi pareja, probablemente podré relacionarme o dirigirme a él desde otro cuadrante, por ejemplo, el verde, que es un cuadrante más agradable, con una emoción más agradable y menos intensa. Fijaros qué importante es conocer nuestras emociones, identificarlas y conocer y darnos cuenta de las emociones de los demás. Nos hará que nuestras relaciones sean mucho más adaptativas. Es importante conocer y regular nuestras emociones. Me da mucha pena cada vez que llega este momento del programa, de mayormente porque digo, tengo que concluir, y cuando tienen tantas cosas por contarnos, muchas veces los invitados nos dicen, pero José Miguel, si es que no me ha dado tiempo a contar la mitad de mi vida, digo, ya lo sé, pero es que no podemos estar 4 horas de programa, porque claro, son tantas vivencias en tan corto espacio de tiempo. Fijaros, tengo yo aquí, en la mano, una guía española en Bélgica del año 1968. Yo era un bebé, Fíjate, ¿y esto qué recuerdos te trae? Eso me trae bastante recuerdos porque
Digamos que había en Bélgica no es que hubiese muchos españoles, pero yo creo que los 80.000 españoles había en toda Bélgica. A lo mejor en Bruselas había sus 20 o 15, y entonces teníamos cines, teníamos curas, teníamos 2 peñas taurinas, que una la fundé yo, la Peña del Cordobés, y entonces entre un muchacho que tenía una agencia de viajes y yo intentamos hacer este programa y lo dimos en todos los bares. Entonces se anunciaban... ¿Tiene publicidad de bares? Sí, sí. Y muchos de ellos españoles, ¿no? Todos son españoles, todo español. Los Faroles, Sevilla... Sí, sí, ahí hay bares de asturianos, andaluces, de todas las partes de España, y luego había anuncios muy buenos, porque la página valía más, las otras eran 20 francos belgas, entonces se cubrió y ganamos dinero. Y la estuvimos haciendo cada 2 años. Luego ya, pues, llegó un momento que ya la inmigración mucho estaba, después de morir Franco, muchos regresaron para España, porque había muchos que eran políticos, ¿no? Que habían decidido. Yo llegué a conocer gente, cuando estaba en la Galería Lafayette, de escaparatista, conocí a un ascensorista, que el hombre había sido republicano, y me decía, Paco, es que yo, en la época mía, que ve iglesias, que ve curas, que ve todo, dice, pero es que venían los otros y hacían lo mismo, hacían lo mismo, y dice, había un enfermo y le quitaban las joyas, los moros, llegaban los moros, y dice, es que en la guerra le hemos hecho todo, y el hombre estaba loco por regresar a España. Pasa que el hombre era mayor y falleció, estando en Bélgica falleció, pero por eso digo yo, que en la vida esta todos somos iguales, y muchas veces cada uno tiene sus ideas y hay que respetarlas, como te he dicho. Y cerca de 80 años que tú tienes, Paco, ¿qué recomendarías a las personas que enfocan un poco esta edad de jubilación o a partir de los 60, 70 y que no tienen esa energía que tú tienes? No sé, ¿qué consejo podrías darles? ¿Tú qué piensas cuando te levantas por la mañana para encarar cada día? Yo cuando me levanto por la mañana puedo decir que doy gracias a Dios porque estoy vivo. Porque tal como estoy yo, porque me picó hasta una avispa y casi me manda, estuve en el clínico la primera vez, que me puso como una bomba y todo duro como una piedra. ¿Podemos llamarte el hombre milagro? Pues sí, porque después de estar 2 meses en un hospital, 20 días en coma, vuelvo a la vida, pues puede ser el hombre milagro. Yo lo que aconsejaría a las personas de mi edad, que no se acobardasen si estuviesen de casa, que saliesen de la calle. Yo muchas veces ando más de las piernas, pero estoy en la calle, y ando y me reviento, pero yo me tengo que menear. Estar activo. Sí, y luego pues me distraigo haciendo cosas. Yo, por ejemplo, cuando paso por un bar y veo gente de mi edad o más joven, jugando al dominó, lo respeto. Pero yo digo, yo estoy ahí todo santo día. Todo el día sentado. O irte a un parque y darte de comer las palomitas. Yo digo, con las actividades que hay para hacer. Pues Francisco, ha sido un placer. No, el placer Nos quedamos con ganas de hablar más contigo. Pero bueno, quién sabe si la próxima temporada hacemos una segunda parte de Paco Aguilar, porque tiene mucho que contarnos, todavía mucho más. Me ha encantado conocerte. Hombre, el año que viene, si estoy vivo, te lo agradeceré mucho, ya lo veremos. Y te hablo de tú porque te veo ese espíritu joven que transmites a todo el mundo, que te conoce. Es que me gusta que me llames tú, porque yo sé que tengo una cierta edad y cuando voy a un sitio y me dicen caballero, digo, ya me has visto viejo. Muchísimas gracias. A vosotros. Y nosotros, pues nada, despedirles a todos ustedes. Por cierto, que me parece que la semana que viene cerramos temporada de Mayormente. A ver si con suerte volvemos la próxima. Sean buenos y un besito. We both know we ain't kids no more.